Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. En los días recientes hemos escuchado que hay nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, incluso con Canadá, que había dudas que quedara dentro. Y entonces aquí, Carlos Solps, vale la pena que nos cuenten qué fue lo que pasó. En primer lugar, Carlos, me gustaría que nos dijeras, cómo se llegó al acuerdo, porque había mucha incertidumbre, mucha duda, se decía que no iba a haber ya acuerdo y se decía además que si lo había sería bilateral con Estados Unidos y al final terminaron los tres países dentro. Bueno, fue una gran sorpresa en realidad. La estrategia de Trump me parece que fue o tuvo sus resultados como lo esperaba el presidente estadounidense. Él buscaba hacer justamente la división de las negociaciones para poder establecer su propia agenda. Él tenía una agenda muy clara con Canadá y una agenda muy clara con México. Y me parece que la estrategia de negociación fue la correcta para él. Cubrió los resultados y se forzó a que Canadá se incorporara en los últimos minutos que se habían establecido como límite para poder incorporarse a la agenda. Lo cual me parece muy afortunado. Yo creo que el hecho de haber concluido un tratado simplemente bilateral México-Estados Unidos nos hubiera dejado en una clara desventaja respecto de varios capítulos negociados. A ver, Sol, pero una cosa interesante, por lo que nos va contando Carlos, pareciera que quien llevó la mano en la negociación o quien logró, digamos, imponer su lógica negociadora fue Estados Unidos y el presidente Trump. ¿Tú lo ves así? Sí, justamente. Digo, ya se ha hablado mucho de la estrategia que siempre ha tenido Donald Trump para negociar, pero lo interesante aquí fue justo este elemento de dejar fuera a Canadá, porque Canadá estaba siendo el principal opositor, pues, en materia de negociaciones. Canadá sí estaba expresando sus puntos de vista, Canadá no estaba dejando pasar como algunos temas que consideraba de gran importancia, entonces por eso me parece que era mucho más fácil, pues, el divide y vencerás, es decir, hago acuerdo con México, que México mostró mucha más disposición, pues, para firmar el acuerdo, y después cuando ya se esté venciendo el plazo, pues ya vemos si Canadá se incorpora o no se incorpora. Y Canadá no se quiso quedar fuera y se subió al tren en el último minuto. Sí, que esa realmente fue la sorpresa, porque pareciera que Canadá sí estaba dejando pasar los plazos de negociación, sí ya se veía que, o ya parecía que efectivamente no se iba a lograr. Por ahí justamente les decía que Chrystia Freeland traía una playera padrísima, la agarraron en un vuelo hacia Naciones Unidas y traía una playera que a mí me gustó mucho porque decía Keep calm and renegotiate NAFTA, es decir, mantente calmada y renegocia el NAFTA. Se la regalaron sus hijos y bueno, ella decía que la utilizaba mucho con este ánimo de sí lo estamos intentando, no se nos ha olvidado, bueno, está en la agenda. Y ¿no? También lo logró al final. Sí, finalmente. Ahora ya no es NAFTA, ya no es TLC, ya no hay Telecan. ¿Cómo se llama este nuevo acuerdo, Carlos? Bueno, en realidad se dio a conocer en primer lugar por sus siglas en inglés, el USMCA, que incluso se le hizo alguna burla que parecía más bien como un logo de una canción estadounidense famosa. Ahora parece que ya es un AMEC. En fin, es un acuerdo. ¿AMEC que vendría a ser qué? Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Ok, ¿así? Pues está bien, no suena bonito, pero está muy claro. A final de cuentas, jurídicamente es un acuerdo de libre comercio, el propio tratado lo establece en sus objetivos, del establecimiento de un área de libre comercio, es exactamente lo mismo conforme a las reglas del GATT, es decir, no buscará trascender en el ámbito del comercio internacional más que como un acuerdo de libre comercio. O sea, de alguna manera es lo que teníamos antes, o aquí ya entren un poco a contarnos qué cambió, qué hay de nuevo, Sol, a ver. Bueno, hay muchas cosas que cambian, pero la mayoría es política. Primero hay que entender la diferente visión que tienen los tres países del nuevo acuerdo para después ya con eso comprender qué se cedió y qué no se cedió en las negociaciones por capítulo. Híjole, es larguísimo lo que tendríamos que analizar, pero bueno, en primer lugar, este cambio de nombre sí era como un triunfo que necesitaba Estados Unidos porque pues obviamente Donald Trump había dicho que era el peor acuerdo de la historia, claro. Entonces necesitaba al menos el cambio de nombre para o que... O ya puede decir, ya no hay... Sí, ya este demonio ya se murió, NAFTA ya no existe, ahora tenemos el USMCA o como le quieran llamar a estas alturas y bueno, esto es lo nuevo que trae, ¿no? Lo más comentado ha sido la famosa regla de origen, la regla de origen para automóviles que pasa de 62.5% a 75% de contenido regional. Nos lo vas a tener que explicar. Es decir,
Normalmente para tener la preferencia arancelaria de la región, es decir, que pase como con duty free, que pase con arancel cero, se requeriría que el 75% de los componentes del automóvil fueran de la región, ya sea de México, de Estados Unidos o de Canadá. Ok. Antes la regla era o requería 62.5%, Ok, entonces estamos hablando aumentó que el porcentaje de piezas de automóvil que tienen que ser de la región para que el arancel sea cero. Exactamente. Ya te entendí. Y eso suma otra parte o una como regla de origen combinada, pues, donde también se requiere que el 40% de la mano de obra Ajá, sea pagada por $16 por hora. ok. Esto es, recordemos que el objetivo de Donald Trump era regresar los trabajos a la Gran América, entonces, pues ese 40% que va a asegurar, aquí en México dicen que sí, Pero hay normalmente incertidumbre. no se paga eso, digamos. Ok. Entonces, como no se pagan $16 la hora, allá sí. Entonces, con eso la idea es capturar nuevamente la industria Bueno, automotriz pues es en cuanto a mano de obra. digamos, un incentivo para que se paguen mejores salarios también aquí en México. Y bueno, creo que a ver, Carlos, pusiste cara. Yo tengo mis asegúnes respecto de eso. A ver, este tratado, yo estoy absolutamente convencido de que era necesario renegociarse. 24 años es muy difícil para que un instrumento jurídico, sea ley o sea tratado, se mantenga vigente. Era absolutamente indispensable y, sin embargo, en este aspecto específico de la regla de origen me parece que se encubre con una protección ficticia de derechos laborales. Nosotros estamos pagando aproximadamente el equivalente a $3 la hora para los trabajadores del sector automotriz. El tratado exige que sea por lo menos un 40% del automóvil que haya sido pagado por $16 la hora. Qué diferencia. Es mucho. Y se dice que para fortalecer los derechos laborales. Lo cierto es que para cambiar los derechos laborales en México de 3 a $16 la hora es muy difícil hacerlo con un simple decreto presidencial. ¿Y en Estados Unidos sí tienen esa capacidad de pago? Estados Unidos y Canadá lo tienen. Ok. Entonces, es muy fácil decir, estamos tratando de fortalecer los derechos laborales, cuando en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es fortalecer su producción nacional, crear los automóviles con un porcentaje muy importante en Estados Unidos y quitarle esa ventaja comparativa que tenía México de pagar poco y de que se produjeran los automóviles de O sea, en manera esa perdimos de manera neta, digamos. Yo creo que fue uno de los sacrificios más grandes que hizo México en el tratado comercial. Ok. ¿Y algunas ventajas, Sol? Porque pues estas, que es una... No sé, tal vez yo soy muy pesimista con el acuerdo y no veo ventajas más allá de la firma por sí misma del acuerdo. O sea, ¿no ves en el contenido del acuerdo, en los capítulos, como se dice, del tratado, algún ámbito en el que México haya, digamos, tenido una ventaja sobre lo que había antes? Bueno, logramos mantener capítulo 19 en materia de dumping. ¿Qué es esto? El capítulo 19 es un procedimiento de solución de diferencias, que lo que se encarga es de hacer revisiones a la decisión que haya tomado una autoridad nacional sobre la existencia o no existencia de dumping, es decir, que se vendan productos por debajo de su valor normal como una práctica desleal de comercio. La cosa es que este capítulo se mantuvo por Canadá, o sea, es decir, Canadá fue quien solicitó se puso firme en ese punto. Exactamente, y de hecho Canadá en cambio tuvo que ceder sobre todo en lácteos y propiedad intelectual, protección para algunos medicamentos, a cambio de mantener ese capítulo 19. Carlos, ¿tú? Yo sí veo algunas ventajas de la negociación. A ver, en primer lugar, se eliminó una de las principales obsesiones que tenía Trump en el tratado de establecer una cláusula llamada cláusula sunset. Es decir, que el tratado terminaría su vigencia después de 5 años, lo cual le daba muy poca certidumbre a los inversionistas y operadores del comercio. Se deja ahora un procedimiento de revisión a 6 años y una vigencia de 16 años del tratado, lo cual me parece que da posibilidades de seguir actualizándolo frecuentemente y no lo condena pues a un periodo tan corto de 5 años. Se incorporan muchos capítulos que me parece que eran indispensables para la agenda, si no directamente del comercio internacional, por lo menos temas accesorios del comercio. Se incorpora un capítulo de transparencia, de anticorrupción, un capítulo de coherencia regulatoria, se establece
los capítulos de protección ambiental y protección laboral, que antes eran acuerdos paralelos del TLC, se incorporan al acuerdo y se establecen algunas medidas quizá un poco más efectivas. Se incorpora, por supuesto, el comercio electrónico. En fin, se establecen varios derechos que me parece que forman parte de esa ropaje que cubre a las normas de comercio internacional, y se establece quizá uno de los aspectos más interesantes de la negociación fue este capítulo de coherencia regulatoria, que hace quizá que los países empiecen a uniformar un poco más sus estándares de operativos. Todas las medidas, quizá las leyes no son los problemas más difíciles para la implementación del tratado, sino las medidas regulatorias, la manera en cómo se implementa en el ámbito nacional todas esas normas internacionales. Entonces creo que el esfuerzo que va a consistir en implementar medidas uniformes va a ser muy interesante para el tratado. Desde luego muchos de los capítulos quedan a deber, es decir, la protección del medio ambiente se enfoca solamente en algunos aspectos como protecciones marítimas, basura marina, etcétera, y no se combate específicamente todo el tema de las carboeléctricas que en Estados Unidos, en fin. Hay muchos temas, pero ya se está dando por lo menos pisos, se está elevando un poco más el piso mínimo, creo yo que es muy interesante. A ver, me parece interesantísimo lo que nos cuentan, porque al final nos cuentan que ante una amenaza de debilitamiento de la región, digamos, porque pues al final es como se mira, al final hay un tratado, y hay un tratado que revisa, actualiza, obviamente renegocia algunos de los aspectos que estaban, pues digamos, todavía en ciertos términos con la versión anterior, pero bueno, tenemos región de América del Norte con un libre comercio abierto, y esa es una noticia que quiero, después de un corte, que nos cuenten cómo se debe mirar desde la perspectiva más global, es decir, qué significa esto para México en un contexto en el que las reglas del comercio mundial han cambiado de manera muy importante, pero para eso vamos a un corte primero y volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de este tratado, nuevo Tratado de América del Norte, que sustituye al anterior NAFTA o TLC, y que al final, lo que me explican aquí Sol y Carlos, viene, digamos, a reconfigurar las reglas del comercio de nuestra región de América del Norte, pero confirmando su existencia, confirmando la existencia de un área comercial de libre comercio abierto, lo cual, bueno, pues es un dato que yo quería preguntarte, Sol, ¿cómo se mira desde la perspectiva, digamos, más global? Sobre todo, yo sé que a ti te interesa mucho el mundo asiático y en particular China. A ver, ¿qué decir de este tratado en ese contexto en el que China es un actor cada vez más relevante? Hace poco leía justo una frase de Seade Curi que a mí me llamaba mucho la atención, porque dice que los tratados de libre comercio empiezan con una página diciendo que tenemos libertad de comercio, y después tenemos 22, 32 capítulos demostrando dónde están los límites de esa libertad de comercio. Y a mí me llama mucho la atención justamente que el nuevo acuerdo trae una disposición relativa a la incapacidad o a la imposibilidad de negociar acuerdos con economías que no sean de mercado. Es decir, una economía normal va a funcionar, pues vaya, con los flujos del comercio, es decir, oferta y demanda van a determinar qué se compra, qué no se compra, los precios de los productos. En cambio, una economía de mercado lo que hace es tener monopolios, tiene fijación de precios, todo pues de una manera centralizada, estatal. Si nos ponemos a pensar a estas alturas del mundo, ¿cuál es la única economía de mercado que sería de importancia? Pues efectivamente estamos hablando del mercado chino. Entonces, el nuevo acuerdo, el AMEC, lo que trae es un artículo que señala que en caso de que se quieran entablar negociaciones con una economía que no es de mercado o una economía de no mercado, se tiene que avisar que se van a iniciar esas negociaciones, y si alguna de las partes no está de acuerdo, el acuerdo se vuelve bilateral. Es decir, ya no podemos firmar tratados de libre comercio con China o donde China está involucrado. Sí, tenemos el TPP, en el TPP no está China, el Acuerdo Transpacífico, tenemos el Telecuem, tenemos un montón de acuerdos más, pues vaya, porque
ante la amenaza de quedarnos sin Telecam, nos pusimos a activar todos estos nuevos acuerdos, pero tenemos que entender que ahorita China en el contexto mundial está siendo de gran relevancia. El Fondo Monetario acaba de decir acaba de sacar un informe donde dice que el gran perdedor de la guerra comercial no va a ser China, a lo mejor ahorita a corto plazo es China, pero a largo plazo va a ser Estados Unidos. Y pues obviamente jalándose a sus dos nuevos socios producto del acuerdo, es decir, México y Canadá. O sea, tu pesimismo viene también por ese lado. Sí. Carlos, ¿una reacción a esto? Bueno, sí, yo creo que el 2018 va a ser un año que va a recordarse en México por un año de mucho activismo comercial. Recientemente decía el subsecretario Juan Carlos Baker que no se había visto antes pues, que un país se involucrara tan directamente o de manera simultánea en la renegociación de 3 acuerdos comerciales. México estaba simultáneamente en la mesa de negociaciones con el actual CPTPP, que es el TPP-11, con el tratado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el actual nueva renegociación del AMEC, pues. Entonces, estar en 3 mesas de negociación con muchos socios comerciales del mundo le da a México pues, una capacidad de negociación. Además, recientemente se firmó el tratado por el cual ya nos sometemos al Tribunal del Banco Mundial también en este año. Entonces, ha sido un año de mucho movimiento comercial. La intención, por supuesto, es diversificar los mercados. Me parece que va a ser muy difícil desprendernos de esa dependencia tan clara que tenemos con Estados Unidos, pero sí creo yo, y coincido con lo que dice Sol, Estados Unidos está, en el momento en que el mundo parece que trata de defender los procesos de globalización, Estados Unidos trata de fortalecer el nacionalismo de manera muy clara. China, aun cuando no está considerada como una economía de mercado en la Organización Mundial de Comercio, tiene una capacidad de producción, de exportación y de presencia comercial en el mundo que va a ser muy difícil sacarla de contexto por una simple regla en un tratado comercial. Entonces, lo pone Estados Unidos, pero China aún así va a seguir incrementando su posición en los mercados internacionales y este tratado va a tener que asumir tarde o temprano la necesidad que tenemos de fortalecer las cadenas de valor, las cadenas productivas, y hacer a un lado ese esquema nacional que ya parece no tener mucha cabida en el contexto actual internacional. Solo una reacción, porque lo que veo es como más optimismo del lado de Carlos, más escepticismo de tu lado. Carlos nos dice, ojo, que no solo se renegoció este tratado, sino que México está en este año potenciando sus capacidades de vinculación comercial también en otros ámbitos. A ver. Es que justo mi pesimismo sí está, vaya, yo no tenía pesimismo sobre que se fuera a firmar el acuerdo, me preocupaban las condiciones y me preocupaba justo esta dependencia que tenemos del mercado estadounidense. La cosa es, sí tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero ya teníamos antes un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es decir, es una actualización lo que se acaba de renegociar y de hecho también hay capítulos que coinciden inclusive con lo que se tiene en el AMEC. El capítulo de anticorrupción, por ejemplo, es algo que coincide. Tenemos el nuevo CPTPP, que es el acuerdo comprensivo y progresista yo no me acuerdo bien cómo del Transpacífico, y este acuerdo también habla, por ejemplo, de salario justo, y igual es un acuerdo donde no está Estados Unidos. Entonces, la posibilidad o la capacidad de diversificación existía desde antes. México tiene muchos tratados de libre comercio firmados, es el tercer país con más tratados de libre comercio firmados. Pero ¿reconocerías que hubiera sido, digamos, un golpe importante, al menos en su dimensión simbólica, que importa en el mundo del comercio internacional, el que no se renegociara y no se firmara el tratado? Sí, claro que sí. Al final dicen que mucho de lo que ha afectado más es como la relación entre los países, principalmente con Canadá y con Estados Unidos, mucho el que los mexicanos crean en el gobierno de Estados Unidos, etcétera.
yo creo que sí era necesaria la firma del acuerdo, está bien, pero sí debe de ir acompañada de esta verdadera diversificación. Okay. No nada más firmar el acuerdo, sino firmar el acuerdo y usar el acuerdo que estamos firmando. Claro, y usar además, digamos, los otros acuerdos que Exactamente. están por ahí. Carlos, ¿habrá cambio de gobierno? Ya estamos muy cerquita, los próximos meses. ¿Qué vislumbras por ahí? Porque al final hay que reconocer que en este caso es un mérito del secretario de Economía, obviamente del equipo completo, pero pues ahí hay un mérito que hay que reconocerle al señor Guajardo. Y por el otro lado también una coyuntura interesante en la cual participó también activamente parte del equipo del nuevo gobierno con la representación de SEADE. Es decir, ¿qué decir? ¿Qué vislumbras tú en el cambio de gobierno cuando además pues hay ahí sobre la mesa un cambio también aparentemente de orientación ideológica? Bueno, yo lo primero que diría es que uno de los principales indicadores de que las cosas marchan bien es los mercados internacionales. Es decir, el hecho de que no hayamos tenido un golpe directo en la estabilidad del peso, en la economía nacional en general, el retiro inmediato de inversionistas, dice que parece que va a haber una transición suave en este nuevo gobierno. Me parece que el hecho de que se haya incorporado los nuevos actores del próximo gobierno en esta negociación y que se haya dado un espaldarazo a la negociación, habla de que parece que las reglas van a seguir hacia adelante. Me parece que México lo que logra con esta renegociación, quizá en el ámbito de aquellos temas álgidos, por ejemplo la reforma energética, que se veía quizá donde se iban a generar más tensiones. En la renegociación de este nuevo acuerdo se mantiene muy firme la postura de que la soberanía, México tiene la soberanía sobre los recursos naturales, que se va a mantener, por supuesto, las facultades de políticas públicas en materia de petróleo, hidrocarburos, energía en general. Pero al mismo tiempo se manda un mensaje muy claro de que se van a respetar los compromisos establecidos en materia de contratos celebrados hasta el día de hoy. Entonces, sí hay muy buenas señales, creo yo. No sé hasta dónde se va a mantener esto, pero al menos hasta ahora parece que se mantiene una estabilidad en ese Interesante. tema. A ver, Sol, sobre este punto una pregunta es, ¿qué tanto un tratado internacional comercial, ustedes son expertos en eso, condiciona las decisiones de política interna? Porque pareciera que con la firma de este tratado, luego en otro programa analizaremos también tratados en materia laboral, en fin, se reduce el margen y ya lo que declaran los presidentes pues es relativo porque lo que importa es lo que ya se pactó y ya se acordó internacionalmente. Justamente, y eso es lo divertido con los tratados, al menos en materia comercial, que es donde lo podemos ver un poquito más claro. Y de hecho, el ejemplo que sirve por excelencia para determinar qué tanto se mantiene es el Brexit. Podemos tener una corriente anti-unión, anti-acuerdo, que está completamente en contra, que el pueblo decida, que el pueblo vote, que el pueblo diga, y aún así esta separación comercial va a ser difícil. No solo por el elemento político, sino también por el elemento de interdependencia natural, por las cadenas de valor, por la simple relación comercial. Pero incluso desde la perspectiva política, inclusive jurídica, pues vaya, estamos haciendo un acuerdo que se va a volver a analizar, que se va a volver a revisar en 6 años. Antes, pues sí, teníamos 5 años, ahorita le agregamos uno más, ya no es que se elimine de manera automática, entonces en 6 años vamos a volver a verlo, es decir, al menos dicen que más o menos se va a implementar o se va a empezar a aplicar por 2020, a principios de 2020, entonces hasta 2026 tenemos acuerdo. Y pues eso efectivamente pues va a ser independientemente de quién esté dentro de cada uno de los gobiernos. Obviamente el caso en particular de esta renegociación es único, pues, porque no es tan fácil que un país diga, no, yo ya no quiero este acuerdo y me voy. Y digo, siempre les digo a mis alumnos que es tan claro y tan natural que Estados Unidos, uno de los países más poderosos económicamente, hasta ahorita renegoció, no lo eliminó. Me parece interesantísimo, me parece que le tenemos que seguir dando cuerda a este asunto porque es muy interesante. Sobre todo los voy a invitar próximamente a que nos vengan a contar cuáles son los efectos que empieza a tener el tratado, porque esto que nos dice Sol es fundamental. En realidad, el tratado
jurídico es muy importante, pero la realidad lo es más. Y a veces la realidad impone dinámicas y reglas en las cuales el contenido de los tratados ya son simplemente, digamos, el reflejo de lo que está sucediendo y no tanto el instrumento que orienta el cambio económico, el cambio político y el cambio social. Gracias, Sol. Gracias, Carlos. Gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.